La expresión creativa desde técnicas convencionales. En esta oportunidad hablaremos sobre la expresión artística, la cual es la canalización de ideas y sensaciones intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina artística. Las técnicas de expresión en el arte son todos los procedimientos o maneras de utilizar los materiales. Los materiales son las herramientas con las que podemos dibujar, pintar, esculpir o realizar las técnicas de impresión. Existen muchas técnicas y materiales utilizados tradicionalmente. El artista tiene que activar sus actitudes en varios frentes con una sensibilidad muy desarrollada. Cuando el artista contempla el mundo que le rodea, tiene el poder de seleccionar, transformar, combinar la imagen que observa y las experiencias que comparte de acuerdo con su imaginación, intelecto y capacidad, y lo hace con una positiva deformación profesional. La problemática de la experiencia creadora es esencialmente la misma, como lo es la percepción, el pensamiento, sentimiento y actividad motora, pero en cada especialidad y por lo tanto también en las artes plásticas se crea un sistema de experiencias, unos esquemas perceptivos y una organización de las estructuras inarticuladas que confieren carácter diferencial a cada una de ellas. Las formas y los colores del mundo externo que nos rodea son, sin duda alguna, la materia prima de las correspondientes manifestaciones comunicativas y requieren por ello procesos singulares de sensibilización, de entendimiento y expresión. Toda experiencia estética nos ofrece la posibilidad de generar una conexión individual con uno mismo, con nuestro ser interno y a la vez con el mundo exterior. Permite desarrollar por medio del gusto por lo bello la identidad personal. De ahí la importancia, el gran valor potencial que pueda tener la educación artística. ¿Cómo generar estrategias pedagógicas para la creación plástica desde las técnicas convencionales? El área de educación artística integra asignaturas tales como música, expresión corporal y artes plásticas, con diversas didácticas pedagógicas y aplicación de temáticas, buscando favorecer el desarrollo creativo de los estudiantes partícipes del proceso, debido a que es un área con múltiples formas de expresión y diversidad de recursos, permite la exploración con ellos y así logra resultados favorables y auténticos en cada lenguaje artístico. Para generar estrategias pedagógicas para la creación plástica desde las técnicas convencionales, se debe diseñar tal estrategia en artes plásticas, teniendo en cuenta estos objetivos: que aporte significativamente al desarrollo de la capacidad creativa en los estudiantes, permitiendo identificar los principales intereses de expresión artística plástica en ellos. Explorar las técnicas plásticas que integren al uso de diversidad de materiales y pigmentos naturales, contribuyendo al desarrollo del mismo. En los lineamientos curriculares de educación artística definen que la escuela cumple un papel importante en el desarrollo de las habilidades artísticas relacionadas con el uso de códigos simbólicos humanos como son lenguajes, gestualidad, pintura, notación musical y con el cultivo. Estudio de lo pictórico. El dibujo. El dibujo es un procedimiento que puede aparecer solo o como base para aplicar otras técnicas, de las cuales hablaremos más adelante. Hay que distinguir entre el dibujo artístico, que es el que se realiza a mano alzada, y el dibujo técnico, que se realiza con instrumentos de dibujo. El dibujo artístico busca plasmar sensaciones personales, influenciadas por la información y las vivencias individuales, por lo que resulta eminentemente subjetivo. En cambio, el dibujo técnico pretende ser objetivo y representar los objetos lo más parecido a la realidad, usando escalas a fin de proporcionar la información técnica necesaria para su análisis técnico. Las técnicas más empleadas son los lápices, el carboncillo o la tinta,
los pasteles, lápices de cera, etc. La pintura es el arte de representar motivos figurativos o abstractos sobre un soporte plano mediante materiales compuestos por un pigmento mezclado con aglutinante que le da consistencia y permite la fijación en un soporte. Las diferentes técnicas de pintura pueden diferenciarse según el medio en el que se disuelve y agruparse en dos grandes categorías, secas y húmedas. Las técnicas secas son aquellas en las que la pintura es sólida y no es necesario un disolvente para su aplicación. Los tipos más comunes de técnicas secas son: el lápiz grafito. Es el medio más común para dibujar, creado en el siglo XVIII. Puede tener diferentes grados de durezas. El sistema de calificación más utilizado en los lapiceros de grafito artístico es el europeo. Los lápices de colores permiten realizar dibujos con una gran cantidad de tonos de colores y ofrecen la posibilidad de realizar gradaciones o texturas a base de tramas de líneas cruzadas. Como en los lápices de grafito, los hay de diferentes grados de dureza. Los rotuladores. Es una técnica en continua evolución, ya que a menudo aparecen modelos con distintas posibilidades gráficas. El rotulador tiene como elemento gráfico principal la línea, lo que aporta direcciones, ritmo, puntos, texturas, masas de color, tachaduras, frotados, mezclas de color entre los colores en el propio papel, etc. Debido a sus características, es importante recordar que primero se deben aplicar los colores claros y luego los más oscuros. El carboncillo. El carboncillo o carbón vegetal se utiliza para hacer dibujos preparatorios, estudios detallados de claroscuro y para esbozar la composición de una pintura de óleo o acrílico. Su uso es muy flexible porque mancha con gran facilidad, proporcionando trazos amplios y la posibilidad de cubrir grandes superficies. Tipos de carbón. Está el carboncillo, el carbón comprimido, el lápiz carbón. Las ceras. Las ceras son una mezcla de pigmentos con cera y grasa animal como aglutinante. Por su composición, las ceras aportan a los dibujos una plasticidad muy característica. La cera es uno de los medios plásticos con más posibilidades pictóricas. Tanto su aplicación lineal como la utilización de su técnica en el dibujo a base de planos permiten la elaboración de superficies densas y opacas o bien transparentes y ligeras. El collage. Técnica que se basa en pegar dibujos, fotografías o diferentes objetos, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc., sobre diferentes soportes como cartón, lienzo o madera. El término viene del francés que significa pegado, encolado. Los cubistas como Georges Braque o el artista español Pablo Picasso fueron los primeros en realizar collage. Ahora las técnicas húmedas. Las técnicas húmedas son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pinceles y otros instrumentos. Para trabajar las técnicas húmedas tenemos dos materiales: óleo o acuarela. Estudio de lo escultórico. La escultura es, como la pintura, un medio de expresión plástica. Su finalidad es la creación de obras tridimensionales a partir de diversos materiales como la piedra, el barro y el hierro. El escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. Hay dos tipos de esculturas: las exentas y en relieve. La escultura exenta o de bulto redondo es aquella que representa un volumen completo y por lo tanto puede ser observada por todas sus caras. El relieve, una forma escultórica que aparece adherida a una superficie que le sirve de fondo. Según el volumen que sobresale de fondo, se distinguen tres tipos de relieve: alto relieve, medio relieve y bajo relieve.
Según el método, material y técnica se distinguen tres sistemas de realizar esculturas. Método del añadir. Tiene como materiales la arcilla, el metal y la madera, y las técnicas son el modelado, la soldadura y el colado. Durante el siglo XX surgieron las técnicas de la soldadura, el collage y la utilización de nuevos materiales como elementos de la naturaleza, piedras y hojas, desechos industriales, materiales sintéticos o tubos de neón y fluorescente. Método de sustraer. Ocupa materias duras como la piedra o la madera y las técnicas son el esculpido y la talla. Se utilizan martillos, cinceles, masas y gubias. Método del vaciado. Utiliza la escayola, el hormigón, el metal o los plásticos. Por ejemplo, como el metal no puede esculpirse directamente, es fundido y luego vaciado a moldes de piedras o barro cocido. Una vez frío, el molde se rompe y la obra queda a la vista. Instalaciones. Las instalaciones son un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza como parte de la composición el propio medio, como paredes, pisos, luces e instalaciones. Además de objetos diversos, en muchas ocasiones los materiales escogidos llenan más o menos el espacio y el espectador es invitado a moverse alrededor de la obra o interactuar con la pieza. En esos casos, el espectador mismo deviene parte de esa obra en ese preciso momento y ese preciso tiempo. A veces las instalaciones son frágiles, por lo que solo pueden ser vistas desde la puerta o un extremo del espacio. Existen varios precedentes para este tipo de arte, pero no fue hasta los años 80 que los artistas comenzaron a especializarse en las instalaciones. Materiales de todo tipo, luces y sonido han seguido siendo elementos fundamentales para la instalación artística. Características de la instalación. Una vez desmontada la instalación deja de existir para quedar solamente registrada en fotos o videos. La instalación no está completada si no es integrada por el espectador. En el arte de la instalación, los artistas pueden hacer uso de cualquier medio o material, pueden usar desde materiales naturales y tradicionales hasta los más novedosos medios de comunicación. Incluso existen artistas que han llegado a utilizar la energía pura como el plasma o el fuego. Otro elemento importante de mencionar es que existen instalaciones en las que el artista incorpora sonidos, olores, sensaciones, temáticas, etc. ¿Qué es la fotografía? Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consiste en capturar imágenes empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible, sea físico o digital. La fotografía toda se basa en el mismo principio de la cámara oscura, un instrumento óptico que consiste en un compartimiento totalmente oscuro dotado de un agujero pequeño en uno de sus extremos, por el cual ingresa la luz y proyecta sobre el fondo oscurecido las imágenes de lo que ocurra fuera del compartimiento, aunque invertidas. Antes de inventarse la cámara fotográfica, hubo intentos por capturar la imagen visual con heliograbados y daguerrotipos, técnicas precursoras. Antes de inventarse la cámara fotográfica, hubo intentos por capturar la imagen visual con heliograbados y daguerrotipos, técnicas precursoras del siglo XIX, que tuvieron mediano éxito pero resultaban muy costosas y poco nítidas. La fotografía como tal se inventa en la transición hacia la sociedad industrial, obedeciendo al espíritu de la época que anhelaba la objetividad y la veracidad racional, el positivismo. ¿Para qué sirve la fotografía? La fotografía cumple un rol documental o periodístico importante en nuestros días, ya que permite capturar imágenes reales y reproducirlas en medios físicos o digitales, pudiendo así observar el evento que ocurrió en otras latitudes y en otros tiempos históricos. Como tipos de fotografía tenemos la fotografía publicitaria, la fotografía de moda, la fotografía documental,
la fotografía paisajística, la fotografía científica y la fotografía artística. Como arte, no siempre se consideró la fotografía como un arte posible, dado que la carencia en sus inicios de la difusión y aceptación de hoy en día, y se prefería la pintura como medio artístico de representación de la realidad. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se desarrollaron tendencias estéticas novedosas que influyeron en las sensibilidades de la época y le abrieron campo al arte fotográfico para demostrar su potencial subjetivo, ya que se pensaba que no hacía más que mostrar los objetos puestos delante de la cámara. Videoarte. Se trata de un movimiento que comenzó a desarrollarse en la década de 1960 y que consiste en crear manifestaciones artísticas mediante sonidos e imágenes en movimiento. El videoarte se puede registrar o plasmar de diferentes maneras. Hay obras que son grabadas y distribuidas en soportes como el DVD. Por ejemplo, también hay performances de videoarte que se desarrollan en vivo combinando videos, música y sonidos de diferente forma. Resulta complejo definir el videoarte o acotar su alcance, ya que puede manifestarse de múltiples maneras. En esta modalidad puede contar o no con diálogos, emplear actores, usar grabaciones, apostar por la música en vivo o basarse en sus pantallas. Su característica principal es el uso de imágenes en movimiento y de audio. A diferencia del cine, el videoarte puede no tener narración. Esto quiere decir que el videoarte no se propone contar una historia, sino transmitir un concepto o generar sensaciones. Por eso, más allá de que sus características formales lo acercan al cine experimental o a la televisión, los expertos suelen vincular el videoarte a la pintura y a la fotografía por su intención. El collage. El término collage, de origen francés, hace mención a una técnica artística consistente en la unión de distintos elementos. El collage suele incluir diversos materiales e imágenes en la composición de una misma obra. Por ejemplo, hice un collage con fotos de mi nieto, quedó hermoso.
el artista presentó un collage realizado con flores autóctonas. Un collage, en definitiva, es un ensamble de componentes variados que adquieren un tono de unidad. Este tipo de obras es frecuente en las artes plásticas. Marcel Duchamp, Pablo Picasso y Henri Matisse son algunos de los artistas que crearon famosos collages. Muchos estudios aseguran que Picasso fue el creador del collage y que señalan que la primera pintura perteneciente a esta técnica es Naturaleza muerta con silla de rejilla. Sin embargo, también están quienes se oponen a esta teoría señalando que el título pertenece a Georges Braque. Uno de sus primeros trabajos de collage es Tête de femme, publicado en 1912, el mismo año que la pintura de Picasso. La dificultad de terminar el primer collage reside en que no todas las obras de estos y otros artistas de la época fueron publicadas ni tuvieron la misma repercusión. De todos modos, lo que verdaderamente importa es que en poco tiempo esta técnica provocó un gran interés en el mundo del arte y así surgieron muchas de las obras que hoy en día la representan. Además, su repercusión llegó a movimientos como el futurismo y el dadaísmo, los cuales se enriquecieron adoptando algunas de sus características. Si bien la primera asociación que se hace al oír el término collage nos lleva al terreno de la pintura, toda manifestación artística puede usar técnicas análogas para conseguir una combinación de materiales, formas y texturas.